cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde lugar. estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y con que ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi forma, mi estilo. Hola, bienvenido a tu programa, Escudriñando. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y quiero darte la bienvenida y las gracias una vez más por estar sintonizando nuestro programa. Y yo soy el doctor Luis Gómez y también pastor de la Iglesia Avance Global junto con mi esposa. Y qué bendición poder compartir este programa contigo donde queremos escudriñar, queremos avanzar, queremos entender e ir muy profundo dentro de lo que es la enseñanza de Jesucristo para este tiempo. Amén. Creemos definitivamente que Escudriñando es un programa necesario para este tiempo, no solamente para la Iglesia de Cristo, pero muy particularmente para los estudiantes serios de la palabra. Amén. Queremos ir de una manera profunda a cada pasaje que tomamos y poder entonces juntos entrar en lo que es esta aventura de conocer al Señor. Amén. Por su palabra. Amén. Y estamos estudiando, Luis, un tema bien interesante, de verdad que ha resultado sumamente interesante, de mucho crecimiento personal, este tema, una revelación de Cristo para los últimos tiempos. Y estamos basando esta palabra en el libro de Apocalipsis, en la revelación de Juan, cuando el Señor se le revela a sí mismo como aquel verbo que iba en aquel caballo blanco, con la ropa teñida en sangre y cuyo nombre es el Verbo de Dios. Y estamos justamente hemos venido mirando cada frase de una manera tan tremenda. Y el Señor personalmente me ha estado hablando con este tema. Y estábamos hablando en el programa pasado, estábamos haciendo un gran énfasis en lo que era la necesidad de nosotros caminar en los valores y en los principios del reino. Y es la introducción perfecta a lo que sigue de este pasaje, porque dice que de la boca de que va sobre el caballo blanco, que es el verbo de Dios, sale una espada aguda. Ahora, parece redundante, porque ya el verbo habla de una declaración, pero el verbo va cabalgando y de la boca del verbo sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Esta es una frase bien fuerte y vuelvo a decir que no tiene nada que ver con el Cristo histórico que se está predicando en las iglesias. Sí, y sabes que he estado pensando mucho en una enseñanza que recibimos hace poco aquí en la iglesia de parte del apóstol Thompson. Y cuando entender cómo mucha gente ha recibido en su vida una revelación de Cristo y puede comunicarlo adecuadamente a sus hijos, sean naturales o espirituales. Pero cuesta un poco más comunicarla a los hijos de los hijos. Y mucho más a los hijos de los hijos de los hijos. Lo cual implica que nosotros tenemos que llevar, y es lo que yo entiendo de esto, a que nuestros hijos no solamente vivan por la declaración y la revelación que nosotros recibimos, sino que ellos puedan también recibir una revelación personal de quién es Cristo para ellos. Amén. Cuando aquí dice que de su boca sale una espada aguda, porque si entendemos adecuadamente lo que dice el Génesis 1 y 2, cuando el hombre recibe su disposición a ser colocado para traer equilibrio a la tierra, donde tiene que tomar dominio de los animales, de las plantas y llevarlos a un equilibrio tal, entendemos que allí Dios le estaba dando una orden para trabajar, un propósito, lo estaba colocando, le dio, ahí se cumple todo lo que está aquí, le dio nombre, le dio propósito, le dio llamado, lo puso a trabajar y ahí le está entregando todos los recursos.
él, con todo eso que estaba recibiendo, estaba siendo entrenado para una guerra. Aunque nunca se le dijo que estaba en guerra. Porque el enemigo estaba allí, pero nunca se le dijo. Cuando llega el enemigo y aparece, si él está practicando los principios adecuados, el enemigo nunca hubiese podido causar daño en él. Eso mismo pasa en el día de hoy. Aunque ahora estamos apercibidos de que existe un enemigo, aunque se están diciendo cosas como esta, como estamos en la gracia ya no hace falta ni pelear ni batallar porque Dios nos va a salvar de todas maneras. Y ahí hay un error de terminología porque Dios nos redimió, Jesucristo nos redimió, a través de Jesucristo somos redimidos para entrar al trono de la gracia. Pero cuando Dios quiere salvarnos, que está hablando de una terminología a diario, de una guerra diaria personal, donde quiere que nosotros podamos ver esta espada aguda saliendo y derrotando y destruyendo al enemigo. Ahora, fíjate que esta declaración, la espada aguda, tiene que ver en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 16, cuando Juan empieza a describir la visión inicial. Dice que la persona que ve, ¿verdad? Que lo que ve, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sabemos que está hablando de Cristo. Y el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, le dice al creyente, insta al creyente, no le dice si quieres, le dice tienes que vestirte de la armadura. Y dentro de esto, le dice en el verso 17, dice que tiene que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros sabemos aquí que esta palabra, que esta espada aguda que está saliendo de la boca del verbo, tiene que ver con la palabra. Ahora quiero que veas algo que es importantísimo, y ya lo estudiamos hace unos programas atrás. La ropa del verbo está teñida en sangre. Lo que quiere decir es que él está vengando a sus enemigos es con la declaración de su palabra. Amén. Ahora, volvamos al hecho y hagamos el hincapié aquí de que estamos hablando de una revelación de Cristo para los últimos tiempos. Y por eso es que es incongruente una enseñanza que saque a un Cristo, vamos a decir, no es correcto decir aún, o sea, que saque a Cristo de la predicación, al Cristo que trae una palabra que confronta de tal manera y que esa palabra viene y penetra en nuestra vida y divide el alma del espíritu y discierne lo más profundo del ser. Por eso es que cuando la gente empieza a decir, si es Dios, no podría ser Dios así porque es demasiado duro. Pero Cristo aquí se está revelando en que estos últimos tiempos está trayendo el orden a las naciones a través de una palabra que les está quitando la cabeza. Por eso tiene la ropa llena de sangre. Exacto, y fíjate como lo estás diciendo, que mucha gente entiende que esa espada es para darnos palabras bonitas y nos quedamos con muchos textos muy bonitos. Ay, todo aquello que me dice, si lo digo, lo recibo, cosas de esa expresión. Y no estamos entendiendo la fortaleza que esa palabra es una espada de doble filo. Cuando es una espada de doble filo, esa palabra que estamos declarando no es una palabra simplemente para declarar. Yo quiero cambiar la terminología, es una palabra para decretar. Exacto. Y quiero verlo desde esta perspectiva. Dice que va saliendo y va a herir a las naciones. ¿Por qué tiene que herir a las naciones? Porque en las naciones se han colocado cada vez más leyes para separarse y alejarse de las leyes de Dios. Lo vemos en este país como los diferentes gobernantes, para hacerse más populistas, van colocando leyes para que alejarse de la palabra de Dios, para que la gente esté con ellos. Cuando lo que la Biblia dice es que es al revés, tendría que irse amoldando a lo que dice la palabra para ellos realmente traer la libertad. Entonces, cuando se empieza a hacer la declaración, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas cabezas van a rodar. Y lo quiero usar en esa terminología porque lo decimos cuando hay un trabajo, van a rodar cabezas, porque los jefes van a caer. Muchos jefes tienen que caer porque son gente que están decididas a quitar la palabra de Dios, sea la palabra escrita como la Biblia, o sea el nombre de Cristo como institución o como ese nombre donde se pueda recurrir como la torre fuerte para la salvación de la gente.
En este país comenzó por allá en los años 60, cuando se quita la oración, después se va quitando la palabra, se está batallando si se deja los 10 mandamientos en algunos sitios o no de justicia. ¿Qué está diciendo eso? Que hay una internalización en la gente que ya está diciendo la Biblia como que, bueno, habla de Dios. Y algunos dicen como que tiene palabra de Dios. Otros dicen, bueno, es un libro histórico que tiene historias bien bonitas. No estamos ni siquiera batallando por lo que Dios nos ha dejado como la guía para que nos revele a Jesucristo. Porque realmente eso es lo que dice la palabra. Y el texto con que tomamos este programa dice así: se escudriñan las Escrituras porque ellas son las que nos revelan a Jesucristo. Las que dan testimonio, exacto. Sí. Entonces, cuando vemos esto, esa espada tiene que salir y empezar a destruir todo aquel que está tratando de una u otra forma acallar la voz de una iglesia que presenta a Jesucristo realmente. Es por esto que yo sé que muchos pastores, que cuando empiezan a tener una iglesia grande y empiezan a tener una dependencia para un estándar de vida, para un estatus, de un mensaje comprometido con el sistema, que empieza a quitar y a minimizar lo que la Biblia y la palabra de Dios está diciendo, para ellos poder mantenerse comprometidos. Y es por esto que yo creo que esta palabra es muy fuerte cuando dice aquí que está saliendo la espada de su boca, porque el decreto que él está dando es para herirle a las naciones que están impidiendo que la voluntad de Dios se exprese de una forma adecuada. Ahora, fíjate que cuando está diciendo, sí dice, herir a las naciones, pero para regirlas. Es decir, no es matarlas para dejarlas muertas, sino quitar lo que nos sirve para establecer el orden. Exactamente. Es la frase, hiere a las naciones, hiere con su espada para traer orden, para regir, para gobernar. En Apocalipsis 12:5 dice, aquí está hablando acerca de la lucha, que es lo que tú estás diciendo, en contra de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cómo es que el sistema viene en contra de la iglesia? Y esta forma que utiliza, esta descripción que utiliza Juan a causa de su visión, es interesante. Dice que la serpiente, que sabemos que está hablando aquí del engañador, desde el principio, ¿verdad? Del diablo, dice que arroja de su boca, fíjate que también es de la boca. De la boca del verbo sale una espada que destruye para traer gobierno. Exacto. Y de la boca del diablo también sale algo. Y mira lo que sale. Agua como un río. Y nosotros sabemos que en la palabra, que en la Biblia, el simbolismo agua tiene que ver con palabra también. Dice, y esa agua como un río vino tras la mujer. O sea, que estamos hablando de filosofías engañosas. Estamos hablando de declaraciones anticristo. Palabra que nos gusta en el oído, que nos hace cosquilla, pero que no es porque la que está saliendo de la revelación de Cristo para este tiempo es una espada de doble filo que hiere, pero la que viene del diablo es agua. Y yo la veo aquí, es como una palabra que de principio me agrada, pero fíjate lo que pasa. Esa agua, esa palabra que está saliendo, tiene el objetivo de arrastrar a la mujer, que se refiere a la iglesia. Y sigue diciendo, pero la tierra ayudó a la mujer. Y no nos olvidemos que aquí tierra, a diferencia del sistema, tiene que ver con el elemento primario de lo cual el hombre fue creado. Cuando nos vamos a Génesis, por eso es la palabra Adama en el hebreo. El hombre fue hecho del polvo, de la tierra. Y dice, la tierra ayuda a la mujer porque la tierra abre su boca y traga el río que el dragón había echado de su boca. Ahora cambia la palabra serpiente por dragón. Dice, entonces el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. Y aquí dice específicamente quiénes son. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aguas profundas son, en Proverbios 18:4, dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. ¿Qué sucede? Está bien claro aquí. De Cristo
en la revelación del tiempo presente, está trayendo una palabra que corta, está trayendo una palabra que circuncida, está trayendo una palabra que nos confronta y es dolorosa. Estudiábamos en estos días panes sin levadura y es un proceso de santificación. Panes sin levadura también se llaman pan de aflicción. Y aquí está diciendo que hay dos que están sacando de la boca. El Cordero de Dios, el Verbo de Dios, una espada aguda. Y el diablo o el dragón, agua. Y Proverbios dice que las palabras del hombre son como aguas profundas. Ajá. Y nos encanta, entonces, preferimos, y lo vemos a lo largo de la historia, cuando se le preguntó, ¿a quién soltamos? Suelta a Barrabás. Siempre escogemos por lo que es anticristo. Sí, y me gusta que estás usando la palabra anticristo, porque quiero aclarar aquí algo con respecto a esta palabra, porque cuando hablamos del anticristo, regularmente nos ubicamos por toda la interpretación dispensacionalista en un personaje. En una persona. Y no estoy negando ese personaje, pero el énfasis bíblico es que los anticristos han estado desde el mismo momento que Cristo está en la tierra. Herodes fue un anticristo porque se opuso a Cristo, aunque era un niño. Y empezamos a encontrar así Anás y Caifás. Anás, Caifás, vemos al mismo Barrabás, vemos el sistema Pilato, el sistema Herodes, los sistemas que se movilizaron con los hijos los hijos del hombre eran exorcistas ambulantes y todo esto, eran sistemas anticristo, Simón el Mago, todos fueron gente anticristo que estaban moviéndose, que querían parecerse a Cristo, pero planteaban principios totalmente contrarios a Cristo. En este momento estamos bajo un sistema opresivo. ¿Por qué lo llamo opresivo? Porque es un sistema que está imponiendo leyes, está imponiendo dictámenes e inclusive imponiendo valores que nos impiden manejarnos en los principios bíblicos. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que yo tengo que permitir que el lugar donde yo voy como hombre puede ser usado por otra persona del mismo sexo, porque no lo puedo... Diferente a tu sexo. Diferente a mi sexo. No lo puedo discriminar. Esa es una ley que va en contra de los principios de libertad que yo tengo. Donde yo tengo un lugar que con mi condición en la cual yo nací, puedo hacer todas mis necesidades fisiológicas sin necesidad de tener vergüenza. Porque están, fíjate, es que para ser populistas, como tú decías, entonces alienan el derecho de otros. Y en este caso, porque lo de la ley, insisto que tenemos que hacer un programa en eso, lo de la ley 2014, aquí en Houston. Sin embargo, aplícalo en todo, Luis. Entonces, sí, cada vez están cercenando más es el derecho del cristiano de caminar libremente como cristiano. Sí, se le impide a una maestra usar la Biblia en sus clases, pero no se le impide usar el Corán. Y fíjate que en Florida, en este momento, hay leyes educativas que están siendo introducidas para estudiar el Corán. Para que puedan dentro de la escuela. Para que en la escuela se pueda estudiar, pero la Biblia no se le permite, siendo un país cristiano. Entonces, cuando tú revisas eso, estás entendiendo que las leyes no están viniendo definitivamente para ir en contra de lo que la sociedad dice, sino en contra de una iglesia que se les está oponiendo. Y escuchando los programas de televisión, tú citabas muy bien el libro de Esther, cuando Amán le está hablando con el rey diciéndole cómo hay un pueblo que está metido dentro de tu pueblo, que tiene leyes diferentes, que tiene, ustedes pensar, diferente, tiene cosas diferentes. Ese pueblo va a crear un caos dentro de tu sistema, de tus cosas. Y lo que está haciendo el sistema es justamente el sistema anticristo o el sistema del mundo, es ir anulando todo lo que tiene que ver con la iglesia, sea cual sea, de cualquier punto de vista. Poco a poco lo va haciendo con el propósito de ellos quedar cubriendo todo aquello y quedar, como decía el texto que leíamos anteriormente, encerrado bajo un sitio donde ellos no puedan salir de allí. Y es por eso que encontramos países donde la iglesia que está creciendo es la iglesia que está escondida
está cercenada de libertades, donde la Biblia se pasa por páginas, porque la gente no puede tener un libro completo y lo tiene que guardar la paginita que le prestaron a él en su cartera. Entonces estamos viendo que en esos países el cristianismo, que tiene que manejarse ahora desde una perspectiva de poder, ahí está haciendo un trabajo impresionante. Pero ¿será que tendremos que llegar a sociedades para que el cristianismo crezca, para que el cristianismo avance, para que podamos ser de influencia y de trastorno al mundo, porque estamos trayendo el cielo a la tierra, como sucedía cuando estaban Pablo y los apóstoles allá en el siglo I? Esa es la razón por la cual aquí el apóstol en el libro de Hebreos 13:9 dice que nosotros no nos podemos dejar arrastrar por ninguna corriente de doctrina. Uh-huh. Porque el problema que hemos tenido, ¿dónde empezó el problema de la iglesia, Luis? Uh-huh. Cuando en los años 60 empezó a decirse que la Biblia era un libro que contenía palabra de Dios. Uh-huh. Pero no era la declaración de la Biblia, es la palabra de Dios. Uh-huh. Una manifestación infalible de la palabra de Dios. Y una manifestación escrita del Padre y de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros empezamos, cuando los teólogos de ese tiempo, que no tenían nada que hacer, sino tenían, creo que, dolor de estómago, empezaron con sus necedades porque ya estaban permeados por pensamientos previos filosóficos uh-huh. que se habían levantado en Europa. Uh-huh. Entonces ellos empezaron a tomar de estas corrientes filosóficas y las empezaron a traer a los estudios teológicos, y nació una iglesia como la que tenemos hoy, una iglesia que está diciendo, bueno, realmente sí tenemos que redefinir matrimonio. Bueno, realmente nosotros sí necesitamos redefinir el evangelio para este tiempo. O sea, uh-huh. ¿por qué? Pero ¿cuándo nace? Entonces, volvemos a lo mismo. Tú y yo no somos tan jóvenes y hemos caminado bastante tiempo. O sea, somos gente que tenemos nuestros años. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido movernos en muchísimas esferas denominacionales, no porque hemos saltado de iglesia en iglesia, sino porque nos ha permitido de cerca conocer por estudio ciertas esferas. Y podemos decir con autoridad que el problema que hay en las naciones viene de una iglesia enferma. Uh-huh. El problema que enfrenta Jesús en su tiempo histórico viene a causa de que había un sistema religioso contaminado uh-huh. y corrompido, que vendía la unción y que vendía los puestos, igual que en este momento. Uh-huh. Y la gente entonces quiere buscar falla, porque ¿qué fue lo que hicieron en Jesús, Luis? Y en estos días quería ponerlo, porque vienen y le dicen, ¿cómo es que tu maestro come y bebe con publicanos, uh-huh. con los pecadores? Y Jesús le dice, estuvo Juan, que ni comía ni bebía y decía que tenía demonios. ¿Y yo? Y ahora yo saco también los demonios por Belcebú. Entonces hay un gentío tratando de buscar falta, porque como la palabra es tan fuerte, entonces dicen, hay que buscarles alguna falta. Sí, y lo estamos viviendo porque nunca damos testimonio de las llamadas que no son de bendición, vamos a llamarlo así. O que no son agradables, porque todos son de bendición. Y alguien llamaba simplemente con el propósito de discutir. Nosotros, nuestras líneas de oración, y con eso valga la pena decirlo, nuestras líneas de oración, pero la persona estaba empeñada en discutir algunas situaciones teológicas, tratando de imponer criterios que están ya claramente establecidos, que ya están fuera del lugar en el Nuevo Testamento. Y eso me hace pensar es que como iglesia nosotros tenemos que cambiar también ciertas cosas, y esas cosas que tenemos que cambiar van en el sentido de que tenemos que retomar la palabra, definirla apropiadamente y quizás botar un montón de libritos que hemos usado para estudiar la palabra. Y una de las, por ejemplo, estabas diciendo de lo que dijiste empezó con ese tema de si la Biblia contiene. Otro de los problemas que hay es con que la gente sigue enseñando doctrina de gracia.
nos enseñan la gracia de Dios, como es el regalo que no merecíamos, que era Jesucristo. Y uno lo dice, porque lo hemos dicho muchas veces en televisión, lo hemos predicado, y después vuelves a escuchar al hermano pensando que es una doctrina y no pensando que es el regalo precioso que es la persona de Cristo, que no solamente vino allá hace 2000 años, sino que ahora está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, y se manifiesta dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que se nos va el tiempo muy rápido, pero quiero terminar haciendo énfasis en Hebreos 13:9 y unirlo con lo que estábamos leyendo de Apocalipsis. La serpiente arroja un agua de su boca para que la corriente se trague a la mujer. Y Hebreos dice, no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, ¿verdad? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es importante que nosotros veamos esto. Este texto lo vamos a retomar, Luis, en el próximo programa. Creo que es un texto sumamente importante. No dejarnos llevar por doctrinas diversas, y no importa, como Pablo dijo, aunque fuese un ángel del cielo, si te predica otro evangelio, es maldito. Entonces, creo que es tiempo de, como dices tú, retomar la palabra. Y para eso existe Escudriñando. Nosotros existimos para hacer un estudio serio de la palabra, sin polarización y sin, porque no tenemos necesidad de caerle bien a nadie. No tenemos necesidad de eso. Así es que, pero nuestro corazón sí es que la gente pueda aprender, que la gente pueda conocer al Señor a través de la palabra y de la palabra escrita. Así es que quiero invitarles a nuestro próximo programa. No hemos terminado esta serie, una revelación de Cristo para los últimos tiempos. Gracias, Luis. Un buen tiempo el día de hoy. Te invitamos nuevamente. Allí en pantalla está nuestro número de teléfono. Llámanos y comparte con nosotros tus necesidades de oración. Y también queremos decirte que ahí en nuestra canal de YouTube puedes accesar todos nuestros programas. Te esperamos en nuestro próximo programa de Escudriñando. Bendiciones. Amén.